Bien. Se está viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me confirma? Sí, sí, se ve. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, el problema 6 está relacionado con lo que estuvimos viendo con Lilian y es una serie de pasos que es una serie de ensayos que un analista va a hacer sobre una determinada muestra problema, en donde tiene el objetivo de identificar la presencia o la ausencia de algunos cationes. Digamos, él tiene la sospecha de que hay algunos cationes que pueden estar en la muestra, y bueno, y quiere ver si efectivamente están o si no están, y bueno, y de cuáles no tiene todavía suficiente evidencia. ¿Sí? Así que con eso podemos ir al enunciado, y fíjense que el enunciado es esto que vimos recién, ¿no? Una muestra desconocida puede contener uno o más de los siguientes cationes: plata 1, mercurio 1, cobre 2, zinc 2, cobalto 2, plomo 2, calcio 2 y hierro más 3, y se realizan los siguientes agregados. Entonces va diciendo diferentes ensayos que va haciendo sobre esa muestra o fracciones de la muestra después de realizar alguna separación. Entonces, la idea para poder ver y para poder construir este problema es ir leyendo muy sesudamente cada uno de los ensayos que va realizando, como para poder entonces sacar las conclusiones correspondientes que le permitan o no asegurar la presencia de esos cationes. ¿Sí? Así que lo que tenemos que hacer es ir ensayo por ensayo e ir anotando qué es lo que esperaríamos observar, y de acuerdo a lo que se observa, sacar conclusiones. ¿Sí? Entonces, en la muestra lo que el analista dice es que puede tener estos cationes, o sea que con esto nos tenemos que atener simplemente a trabajar con estos cationes, que son un montón, porque son 8, ¿no? Y bueno, y ahora ir el inciso A y ver qué es lo que esperamos que podría pasar, y en función de lo que pasó, sacar las conclusiones. Entonces nos dice: se agregan gotas de ácido clorhídrico sobre la muestra y se observa la aparición de un precipitado blanco. Bueno, ¿cuál de todos los cationes que tenemos acá son capaces de precipitar con cloruro? Bueno, de estos cationes, los tres, lo escribí a propósito, ¿no? Pero los tres primeros son los que son capaces de precipitar con cloruro. Entonces, los que podría precipitar son plata, mercurio y plomo 2. Estas serían las reacciones posibles, ¿sí? El hecho, fíjense que hay una cosa característica de mercurio 1, el catión mercurioso es como que está como un dímero, o sea, son dos átomos agrupados con dos cargas positivas, pero no deja de ser mercurio con carga 1, ¿no? ¿Sí? Y bueno, con esto que se haya formado precipitado, lo que nos está indicando es que al menos uno de los tres va a estar presente, pero todavía no tenemos evidencia suficiente de cuál de los tres está presente, si hay uno, si hay dos, o si están los tres, ¿sí? Entonces tenemos que hacer, con este ensayo inicial, lo único que podemos decir es que al menos uno de los tres va a estar presente. Después tendremos que hacer ensayos adicionales para ver si hay uno, si hay una combinación posible de dos, o incluso podrían estar los tres presentes, ¿sí? Porque los tres sólidos estos que se forman son blancos, o sea que no tenemos ninguna conclusión adicional que sacar. Entonces, de lo primero podemos decir que alguno de los tres va a estar. Ahora vamos al siguiente ensayo. Y en el ensayo siguiente nos dice: el precipitado obtenido, que recuerden que iba a ser una mezcla de los cloruros posibles, o por ahí era un único cloruro precipitado, se agrega un volumen de agua equivalente al del sobrenadante y se calienta a ebullición. El precipitado se solubiliza, y acá la palabra clave para entender es se solubiliza totalmente. Que diga totalmente, lo que nos está indicando es que se solubilizó por completo. Entonces, cuando vamos a analizar el comportamiento de los cloruros, de cada uno de los cloruros que se podría haber formado, ¿sí? El único que es capaz de disolverse por acción de la temperatura es el cloruro de plomo. Tanto el cloruro de plata como el cloruro mercurioso no son susceptibles a ser redisueltos por calentamiento. Por lo tanto, que nos indique que se haya disuelto completamente, de alguna forma lo que nos está diciendo es que solo tengo cloruro de plomo en el precipitado, porque si se hubiera disuelto parcialmente, me tendría que haber quedado un resto de cloruro de plata y un resto de cloruro mercurioso, o un resto de cloruro mercurioso, ¿sí? Entonces, este paso
nos permite hacer un avance muy grande respecto del trabajo que teníamos que hacer, que era identificar la presencia. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que podemos comprobar que hay plomo en la muestra original, y que no hay ni mercurio 1 ni plata 1. Entonces avanzamos respecto de los 8 cationes que teníamos, ya sabemos con certeza información respecto de 2 de esos cationes. Una ¿Se entiende? pregunta. Sí. ¿Cuál sería la teoría para confirmar que el cloruro de plata y el cloruro de mercurio no se van a redisolver? Que no me acuerdo. Cuando ustedes miran en el capítulo 14 para los cloruros, cuando describe la identificación de plomo, deja en claro esto de que de los 3 cloruros que precipitan acá, el único capaz de ser redisuelto por acción de calentamiento es el cloruro de plomo. Esto mismo también lo hicieron en el trabajo práctico de equilibrio de precipitados, cuando trabajaron con cloruro de plomo y vieron que era, se podía redisolver con calor. Y también lo hacemos en el TP14, el que corresponde a esta unidad, cuando separamos los distintos cationes del grupo 1. ¿Sí? Ahí está descrito que cuando precisamente tenemos una mezcla de cloruros precipitados, como cloruro de plomo, cloruro de plata y cloruro mercurioso, el único susceptible a ser redisuelto por calentamiento es el cloruro de plomo. No sé si con eso respondo. Es cierto que no está, Sí. esto no figura en la tablita que les damos nosotros del ejercicio 4, pero bueno, es info que aparece en varias partes así. En el capítulo también en algún momento lo menciona, ahora no recuerdo en qué parte, pero cuando describe la identificación del plomo con cromato, antes se aclara que, bueno, para asegurar que sea una muestra que solo contenga plomo, se tiene que tratar por calentamiento, entonces ahí siempre vuelve a esta información. Entonces, esto ya nos permitió descartar la presencia de estos 2 cationes y confirmar la presencia de plomo. Bien. El inciso C nos dice: se agregan gotas de tioacetamida al sobrenadante obtenido en A. El sobrenadante seguro que no va a tener ni plomo, ni mercurio, ni plata, ¿no? Mercurio y plata seguro que no, porque no están, y el plomo ya lo habíamos separado, porque estamos trabajando con el sobrenadante de lo que nos quedó en A. Y se observa la aparición de un precipitado negro. Agregar tioacetamida, de acuerdo a lo que estuvieron viendo con Lilian hoy, es lo mismo que, digamos, generar ácido sulfídrico para lograr la precipitación de los sulfuros que sean insolubles en estas condiciones. En particular, vamos a estar trabajando en medio ácido, porque recuerden que en el inciso A habíamos agregado ácido clorhídrico, por lo tanto estamos trabajando en condiciones ácidas. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es el único sulfuro de los cationes restantes que puede precipitar en condiciones ácidas? Si ustedes se fijan en la tabla del ejercicio 4, van a ver que el único sulfuro de los que pueden acá tener presente para precipitar es el sulfuro de cobre, que precipita en condiciones ácidas. Los otros sulfuros precipitan, pero recién en condiciones alcalinas, o sea que tendríamos que haber alcalinizado previamente la solución. Entonces la única reacción posible es esta, y el hecho de que se haya formado un precipitado negro nos permite confirmar entonces la presencia de cobre en el sistema. ¿Sí? Una pregunta. ¿El Sí. sulfuro de plomo no se puede generar? Que es negro también. Es negro también, pero recuerden que nosotros estamos trabajando con el sobrenadante del obtenido en A, y el plomo ya lo habíamos precipitado. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, ya ese no lo podemos tener en el sistema. Excelente pregunta igual, muy bien, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que estamos trabajando acá es con el sobrenadante del punto en donde ya precipitamos el cloruro. Entonces, nos quedarían solo estos cationes, ¿sí? Porque claro, el otro ya... Y de estos, el único que puede precipitar, eso hay que verlo bien en la tabla 4, es el cobre. ¿Sí? Excelente, gracias por preguntar, porque esto está muy bueno como para que fíjense lo importante de leer bien el enunciado, o sea, que nos dice que el tratamiento lo está haciendo sobre el sobrenadante obtenido en A. ¿Sí? Entonces, ya los primeros cationes, el plomo ya lo precipitó. ¿Sí? Entonces, bueno, ver eso. Bien, entonces confirmamos la presencia del cobre. Y bien, en el siguiente inciso lo que hace es, sobre una porción original de la muestra, fíjense que acá vuelve a trabajar con la porción original de la muestra, no con el sobrenadante, se agregan gotas de ácido sulfúrico, observándose la aparición de un precipitado blanco. Bien,
Ahora, cuando agregamos ácido sulfúrico, lo que puede pasar es que precipiten los sulfatos de los cationes que podríamos tener. Entonces, acá los dos cationes que pueden precipitar en la muestra original serían plomo y calcio, ¿sí? Como sulfatos. ¿Sí? Bien. Estos sulfatos, los dos son blancos. El hecho de que se haya formado un precipitado blanco, no nos da información. O sea, nosotros esperábamos que se forme un precipitado blanco porque ya habíamos confirmado la presencia de plomo. Y de calcio no nos permite distinguir si hay o no hay, porque como nosotros ya esperábamos que se forme un precipitado blanco en la muestra original, este paso no nos permite asegurar o no la presencia de calcio, ¿sí? ¿Se entiende? Porque nosotros ya esperábamos que se forme un precipitado blanco, producto de que teníamos sulfato de plomo. Entonces, si hubiera calcio, tal vez esté coprecipitando con el plomo, pero no tenemos la información que nos permita efectivamente comprobar o no la presencia de este catión, ¿sí? Entonces, este paso no nos da información sobre calcio, porque nosotros ya esperábamos que se forme un precipitado blanco. Distinto hubiera sido si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, con respecto de lo que preguntó Facundo hoy, distinto hubiera sido si lo hubiésemos hecho sobre la fracción que ya le hubiéramos separado el plomo. Entonces acá sí nos hubiera, por ejemplo, ¿no? Hubiera permitido confirmar calcio. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso de leer sobre qué fracción de la muestra se está haciendo el ensayo, ¿sí? Te hago Así que una de calcio, pregunta. sí. El sulfato de plata, acá lo descartás porque ya antes habías dicho que la plata no estaba, Claro, ¿no? sí. Yo ya para plata no escribí porque una vez que lo descartás, bueno, ya podés dejar de tenerlo en cuenta, pero sí. Sí, el sulfato de plata también podría precipitar. Bien. Sí. Muy bien, también eso. Bueno, y el inciso E, el inciso final nos dice, sobre una porción original de la muestra se agregan gotas de amoníaco. Se observa la formación de un precipitado de color rojo ladrillo y la aparición de una coloración azul en la solución. Acá conviene tener en cuenta lo que estuvieron viendo con Lilian también, que es que el amoníaco puede actuar como dos cosas. Muchas veces como una base capaz de precipitar los hidróxidos y como un ligando capaz de redisolver formando complejos aminados, ¿sí? Como con amoníaco. Entonces, bueno, si vamos viendo para cada uno de los cationes que podíamos tener en solución, ¿sí? Recuerden que ya plata y mercurio no los escribimos más porque los descartamos en los primeros pasos, pero bueno, ¿qué podría pasar con plomo? ¿Qué podría pasar con cobre? Con cobre forma el complejo de tetramín cúprico de color azul. Eso esperábamos que pase, producto de que, bueno, ya habíamos confirmado la presencia de cobre, entonces esperábamos que con el agregado de amoníaco se forme una coloración azul. Con cobalto lo que se podría formar es el complejo tetraminado de cobalto que es de color pardo. Y con el zinc, este complejo que es incoloro, ¿sí? Y también recuerden que el amoníaco puede actuar como una base capaz de precipitar a los hidróxidos. Entonces puede precipitar hidróxido de plomo. Fíjense que acá el agregado de amoníaco reacciona con el agua para generar el hidróxido que precipita, se forma amonio para escribir las reacciones balanceadas, y con el hierro se forma un hidróxido también insoluble de color rojo, ¿sí? Acá hay que tener cuidado de, si bien la coloración que nosotros vemos en la solución es azul, y del de zinc no podemos decir mucho porque es incoloro. Entonces, nos va a seguir quedando la duda en este paso de si está o no está presente, porque lo que se podría formar es incoloro, no tendríamos forma de identificar su presencia simplemente viendo. Y con cobalto, que dice que es de coloración parda, eso hay que tener a veces cuidado que la coloración, uno podría esperar, entonces, que la coloración de la solución sea azul, ya me está indicando que no hay cobalto porque yo debería ver una mezcla de los dos colores. Pero acá pasa muchas veces con los complejos que algunos complejos que tienen una intensidad mucho más grande que la de otros complejos enmascaran, ¿sí?, la presencia del otro. Entonces, en este paso, me permite reasegurar el hecho de que seguramente tengo, o sea, digamos, me permite reafirmar el hecho de que tengo cobre porque se forma algo de color azul, pero la intensidad de color de este complejo, el de cobre, es mucho mayor que la de cobalto, por lo tanto,
todavía de cobalto necesitaría hacer más ensayos para asegurarme que no está presente. Puedo ya tener un indicio de que pareciera que no está, pero todavía me va a quedar la duda, ¿sí? Esto es un tema de, bueno, de ver, en realidad es más complejo que simplemente guiarme con lo de las tablas, pero es ese cuidado adicional que tenemos que tener en este caso, ¿sí? Así que todavía de cobalto no tengo algún paso que me permite identificar que no está presente, ¿sí? Todavía se me seguiría quedando con la duda. Y bueno, el hecho de que se haya formado un sólido de color rojo, fíjense que acá van a los dos precipitados que se podrían formar es el hidróxido de plomo, que es de color blanco, y el hidróxido férrico, que es de color rojo. Entonces, ahí sí, la predominancia de un color me permite confirmar la presencia de hierro. Entonces, de acá lo que sí puedo sacar como conclusión es que sí tengo hierro 3 en solución. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora vamos a la parte final, que serían las conclusiones finales, y de acuerdo a los ensayos que pudimos hacer, es la conclusión que nos pide el problema, ¿no? El enunciado del problema, que era, bueno, pudimos comprobar la presencia de plomo 2, cobre 2 y hierro 3, pudimos comprobar la ausencia de plata 1 y de mercurio 1, y no tenemos aún suficiente evidencia de cobalto, zinc y calcio. Digamos. Tendríamos que hacer algunos ensayos adicionales que nos permitan confirmar o no su presencia en la solución. Así que esto nos quedan ahí como ni con un tic ni con una cruz, sino que tendríamos que hacer algunos ensayos adicionales que nos permitan confirmar o no su presencia. ¿Se entendió hasta acá? Esto es lo que pide mayormente el enunciado. ¿Alguna pregunta? Facundo, vos que estás... No, quedó claro ahora. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y también entonces ahora pasamos a hacer el 7, que es muy parecido a este. Esperen que voy a cambiar y voy a ir al otro archivo. El problema 7. Ah, sí, acá está. Desde el principio, bueno. Y ahora es muy similar al problema que teníamos antes, porque la consigna en sí es la misma, es identificar la presencia o no de determinados compuestos, pero ahora no nos dice que simplemente se trata de cationes en solución, sino que nos da que la muestra originalmente está sólida, ¿sí? Y puede tener o no el sólido que tiene, esa muestra sólida desconocida, puede tener estas sales. Entonces quiere averiguar qué sales están presentes y qué sales no están presentes. Esto va a dar lugar a que haya mezclas que sean incompatibles de acuerdo con uno de los ensayos que está haciendo el problema. Todas estas sales por sí solas son solubles, ¿sí? Nitrato de plomo, nitrato de plata, cloruro férrico, sulfato de zinc y nitrato de calcio, ¿sí? Entonces, todas estas sales en principio son solubles. Ahora lo que tenemos que ver es si pueden existir mezclas de estas muestras en el sistema, ¿sí? Entonces, las sales posibles dijimos que son todas estas, y de estas vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos en el punto anterior. Poner un tic en el caso de que estén, y poner una cruz en el caso de que no estén. Bien. El inciso A nos dice, la muestra es completamente soluble. Eso, digamos, si acá hubiera alguna sal que fuera insoluble, ya nos permitiría confirmar la presencia de esa sal en la muestra, porque nosotros la prepararíamos y que ya se haya disuelto completamente todo, quiere decir que la sal insoluble que podríamos tener en la muestra sólida no está. No es el caso de esto, porque todas, como estuvimos viendo, son solubles. Entonces, por este motivo no descartamos ninguna. Tengan en cuenta que si acá hubiera habido alguna sal insoluble, ya la podríamos haber descartado, ¿sí? Pero bueno, no tenemos eso. Pero sí, que sea soluble, nos permite hablar de una serie de incompatibilidades. ¿Por qué? Porque si yo tengo plata, no puedo tener cloruros, porque si no, el sólido no se disolvería completamente. Me precipitaría cloruro de plata. Lo mismo si tengo plomo, me quedaría cloruro de plomo. O sea que hay sales que son incompatibles entre sí. O por ejemplo, si tengo plomo no puedo tener sulfato, si tengo calcio no puedo tener sulfato. Entonces hay incompatibilidades. Y son todas estas que vamos a enunciar acá, por supuesto que valen viceversa, así que ahora, si hay nitrato de plata y o nitrato de plomo, no puede haber cloruro férrico. Si hay
nitrato de plomo y nitrato de calcio, no puede haber sulfato de zinc, porque precipitarían los sulfatos. Y bueno, también viceversa, o sea, si hay cloruro de plomo, no puede haber ni nitrato de plata ni nitrato de plomo, y si hay sulfato de zinc, no puede haber nitrato de plomo ni nitrato de calcio. ¿Sí? Esas serían como las incompatibilidades. Y acá, a diferencia de lo que nos pasaba en el ejercicio anterior, si llegásemos a comprobar la presencia de una sal, por incompatibilidad podemos descartar la otra. ¿Sí? Que eso no lo podíamos hacer en el otro ejercicio, no teníamos esa particularidad. ¿Se entiende eso? Bueno, seguimos. Entonces, ahora vamos a ir avanzando sobre este problema. Bueno, ese era el inciso A, ¿no? Que nos decía que era soluble, entonces nos permitía hablar de que había incompatibilidades. Bueno, al tratarlo con lo que hace en el inciso B, se forma un precipitado blanco por el agregado de una solución de amoníaco a una solución de la muestra, que no se redisuelve por el exceso de reactivo. Entonces, acá tenemos que pensar, para cada uno de los cationes que tenemos, cuál es la reacción posible con amoníaco en exceso. Bueno, la plata que podríamos tener forma el complejo diamín-plata, ¿sí? Que es incoloro, así que no nos está dando información. El plomo forma un hidróxido blanco que no se redisuelve por agregado de más amoníaco para el caso del plomo. O sea, el plomo continúa precipitado como hidróxido de plomo. No forma complejos aminados. Al hierro le pasa lo mismo, pero forma un sólido de color rojo. Y con el zinc también se podría formar un complejo de tetramin-zinc, zincato, que es incoloro. Entonces, de lo que estamos viendo acá, fíjense que el sólido que se haya formado no sea de color rojo, ¿sí? Como pasaba en el punto anterior, ya nos permite descartar, en principio, ¿sí? Fíjense que el sólido que se forma, el precipitado que se forma es de color blanco, ya nos permitiría, en principio, descartar la presencia de hierro. Y como el único hidróxido que podríamos tener es el hidróxido de plomo, bueno, podemos descartar la presencia de, confirmar la ausencia de hierro y sospechar fuertemente de la presencia de plomo. O sea que eso es compatible, porque recuerden que si había plomo no podía haber hierro, entonces ya podemos empezar a hablar de esto. Todavía no podemos confirmar la presencia de plomo, lo vamos a hacer en los pasos siguientes, pero ya como que tenemos un fuerte indicio de que va a haber plomo. Bien, el inciso C nos dice, sobre una porción original de la solución de la muestra, se agregan gotas de ácido clorhídrico y se observa la aparición de un precipitado blanco. Bueno, eso está bueno porque ya que se haya agregado cloruros y se formen los precipitados, nos está confirmando que alguno de estos dos, plata y plomo, van a estar, porque son los capaces de precipitar con cloruros. Entonces, estas serían las reacciones posibles, ¿no? La precipitación de cloruro de plomo y la precipitación de cloruro de plata. Que se forme el sólido, entonces confirma la presencia de plomo y o plata. Todavía no estamos seguros si está uno o los dos. Y también reasegura el hecho de que no hay cloruro férrico, porque si no, no se hubiera redisuelto no se hubiera disuelto completamente la muestra. ¿Sí? Bien. El inciso D nos dice, el precipitado... Sí. ¿Podrías volver para atrás? Que así les hago captura. Sí, igual esto se los pasamos, o sea... Pero sí, bueno, no hay problema. Gracias. Sí, sí. ¿Esta o la anterior? No, esa la C. Ya está Sí. igual, gracias. Claro. ¿Sí? Acá simplemente son los cloruros que podrían precipitar, y bueno, y como nos podemos identificar. El inciso D nos dice, el precipitado obtenido en C se separa, o sea, que podría ser la mezcla de los dos cloruros o solamente uno de los cloruros, se agrega un volumen de agua equivalente al del sobrenadante y se calienta a ebullición. El precipitado se solubiliza parcialmente. Se separa por centrifugación el precipitado del sobrenadante. Acá recordemos que por calentamiento el que se podía redisolver era el cloruro de plomo. Como acá no se solubiliza totalmente, ¿sí? Sino que la palabra clave para este problema es que se solubiliza parcialmente, ¿sí? ¿Qué nos está indicando? Que
el cloruro de plomo se está redisolviendo, hay una fracción del sólido que se está disolviendo, y hay una fracción de sólido que nos continúa precipitada. Entonces, este punto ya prácticamente nos está confirmando que tenemos los dos. Después vamos a, los puntos E y F van a ser ensayos que permitan identificar la presencia de estos dos cationes que nosotros ya sospechamos fuertemente que están en el sistema. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que no se redisolvió parcialmente, sino que totalmente. Entonces ya podríamos sospechar que tenemos tanto cloruro de plomo como que tenemos plomo en la muestra y plata en la muestra. ¿Sí? Así que esta sería como la conclusión de este ensayo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahora en el ensayo E, lo que hace es, el precipitado obtenido en D se solubiliza por el agregado de una solución de amoníaco. Bueno, recordemos que lo que nos quedaba precipitado en el ensayo en D iba a ser lo que sospechábamos que era cloruro de plata. Entonces el tratamiento de cloruro de plata con amoníaco permite la redisolución por la formación del complejo aminado de plata, ¿no? Diamínplata. ¿Sí? Entonces, este paso nos está confirmando la presencia de nitrato de plata en la muestra sólida original. ¿Sí? Entonces ya le podemos poner el tic a nitrato de plata. Y el ensayo F, ¿sí? Donde ya pensamos que teníamos el plomo disuelto, porque lo habíamos redisuelto por calentamiento, le agregamos una solución de cromato de potasio, que es la reacción que permite identificar plomo, ¿sí? Y bueno, y ahí el plomo en contacto con cromato, en contacto con cromato lo que hace es precipitar cromato de plomo, que forma un sólido de color amarillo. ¿Sí? Entonces, que se haya formado este sólido, un precipitado de color amarillo, nos indica que efectivamente teníamos plomo, y nos permite entonces poner el tic en nitrato de plomo. Fíjense que hasta acá confirmamos la presencia de nitrato de plata, confirmamos la presencia de nitrato de plomo, y habíamos dicho que si había plomo, no podía haber sulfatos. Entonces, por incompatibilidad, en este sistema, pese a que no tenemos un ensayo para ver si hay o no hay zinc en el sistema, podemos descartar la presencia de sulfato de zinc. ¿Sí? Porque como era soluble, no podría haberse disuelto completamente si había plomo y sulfatos en la muestra sólida. ¿Sí? Y bueno, y por último, que no haya sulfato de zinc no quiere decir que no haya calcio en el sistema. Entonces de calcio y esto todavía, del nitrato de calcio no tenemos suficiente evidencia, lo dejamos con un tic, tendríamos que hacer algún ensayo adicional para comprobar la presencia de nitrato de calcio. ¿Sí? Así que bueno, ese fue todo el problema. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Bueno, dejé ahí de compartir y voy a pausar la grabación también para